Ok, entonces chicos, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la fisiopatología de la disfunción endocrina. Esto vendría a ser ya la semana 6. Vamos a iniciar por el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, lo que vamos a decir es que este va a ser un eje clave al momento de regular nuestro sistema endocrino, es decir, nuestro sistema de hormonas. Empezamos por el hipotálamo. Nuestro hipotálamo, como vemos acá, va a ser nuestro centro de control. Esta va a ser una pequeña región del cerebro que se va a ubicar justo por encima, como podemos ver, justo encima de la hipófisis. Su función principal, ¿cuál va a ser? Va a ser integrar las señales que se envían tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico para poder regular ciertos procesos que son fisiológicos, como por ejemplo el metabolismo, la temperatura corporal, el hecho de que tengamos sed o hambre, cómo manejar esto, cómo regularlo y también el sueño. Entonces, esta regulación se va a dar a través de la liberación de ciertos factores que pueden ser liberadores o inhibidores. En este caso vamos a ver a los factores liberadores. Estos factores cada uno va a actuar sobre células específicas a nivel de la adenohipófisis, que es un lóbulo de la hipófisis, que es el lóbulo anterior. ¿Ok? Entonces cada uno de estos factores va a actuar sobre la adenohipófisis. Y aquí vamos a encontrar receptores especializados para cada uno de esos factores liberadores para que pueda generar un estímulo y eso una reacción. Entonces empezamos con la TRH o también conocida como hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona o este factor liberador va a estimular la secreción de dos hormonas importantes, de la TSH y de la prolactina. ¿Ok? La TSH es la hormona tiroestimulante y la prolactina también la podemos encontrar como PRL. En el caso de la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, va a inducir la liberación de la hormona adrenocorticotropina o adrenocorticotropa y la vamos a encontrar como ACTH. Luego tenemos al factor liberador GHRH o también conocido como la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona va a promover la secreción de la hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, y la vamos a encontrar como GH. Está en inglés, ¿no? Growth Hormone. Luego, ya por último, tenemos a la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, esta de acá vamos a encontrar que estimula la liberación de la FSH y también de la hormona luteinizante. La FSH es la folículo estimulante y la LH la hormona luteinizante. Por otro lado, les he colocado acá que las únicas hormonas, acá, las únicas dos hormonas que va a producir mi hipotálamo, acá faltó el hipotálamo, son la vasopresina y la oxitocina. ¿Ok? Porque como hemos visto, básicamente el hipotálamo lo que va a producir van a ser factores liberadores o factores inhibidores que van a actuar a nivel de la hipófisis para que esta hipófisis pueda producir a las hormonas. Pero hay por ahí dos hormonas que sí son producidas a nivel del hipotálamo, como son la vasopresina y las oxitocinas. Estas dos van a ser almacenadas a este nivel, a nivel de la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos con la parte de la hipófisis. Entonces, aquí. La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, se va a encontrar ¿dónde? Se va a encontrar en la silla turca del hueso esfenoides. Esta va a estar conectada al hipotálamo por medio de aquí. Esto va a ser un tallo hipofisiario. Y esto se va a dividir en dos partes importantes. La hipófisis se va a dividir en la parte anterior y en su parte posterior, neurohipófisis y anterior adenohipófisis. La neurohipófisis, ¿cuál va a ser su función? Almacenar
La neurohipófisis almacena y libera, no produce. En este caso, como les dije en la diapositiva anterior, almacena la vasopresina y la oxitocina, hormonas producidas por el hipotálamo, no por la neurohipófisis. Por otro lado, la adenohipófisis es un poquito más compleja. En este caso, la adenohipófisis sí produce hormonas que actúan a nivel de las gónadas, también a nivel de la tiroides, a nivel de la corteza suprarrenal y el hígado. Las hormonas que va a producir la adenohipófisis van a ser las que estamos acá. Empezamos con la FSH u hormona folículo estimulante. ¿Ok? En el caso de las mujeres, se va a encargar del desarrollo folicular, de los folículos en los ovarios. Mientras que en los hombres va a promover la espermatogénesis. Y esto quiere decir que va a favorecer la producción de espermatozoides. Por otro lado, la LH, hormona luteinizante, en las mujeres se va a encargar o va a ser responsable prácticamente de la ovulación y de la formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a producir progesterona. Mientras que por otro lado, en el caso de los hombres, la hormona luteinizante va a ayudarles a producir testosterona a nivel de los testículos, porque va a estimular a las células de Leydig. Luego tenemos a la TSH. La TSH es la tirotropina, o sea, la hormona estimulante de tiroides. Esta va a estimular el crecimiento de la glándula tiroides y va a promover también que se produzcan las hormonas tiroideas. En este caso, la T4. ¿Ya? Ok, entonces la TSH va a estimular a la tiroides para que produzca la T4, que posteriormente se va a convertir en T3, que es la versión activada. También tenemos a la GH, o también llamada somatotropina u hormona del crecimiento. Esta se va a encargar de estimular la síntesis de proteínas para que nuestro cuerpo pueda crecer normalmente, tanto a nivel estructural, corporal, como a nivel visceral. También los órganos tienen que crecer. Además, también regula lo que es el metabolismo de las grasas para usarlas como fuente de energía y utilizar menos glucosa. Esta característica del metabolismo de grasa y usar menos glucosa puede generar que yo acumule glucosa. Entonces, por eso hay casos en los que si nosotros vemos en un paciente que tiene un exceso de hormona de crecimiento, puede ser que el paciente tenga hiperglicemia porque está almacenando mucha más glucosa y no la está utilizando. Y eventualmente puede generarse o progresar a lo que es una diabetes, ¿no? Por la hiperglicemia. Por otro lado, la prolactina va a estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y también va a generar o va a estimular la producción de leche. ¿Ok? La producción de leche, por eso se le llama prolactina, lactina del lácteo. Y luego vamos con la más compleja, por así decirlo. Y es la ACTH, o la hormona adrenocorticotropa. Esta va a estimular prácticamente el crecimiento, pero ya de una forma más específica a este nivel. A nivel de la glándula adrenal, sobre todo a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Ya? Porque mi glándula adrenal va a tener una zona que es corteza, que es la parte del borde, bueno, claro, esto, y va a tener una médula también. Pero no, en la parte de la médula no ocurre esta estimulación, sino en la parte de la corteza. Y esta corteza vamos a dividirlo en tres zonas. Como vemos acá, zona 1, zona 2 y zona 3. La zona glomerular va a producir ¿qué cosa? Mineral corticoides. ¿Cómo cuál? La famosa aldosterona. ¿Ok? ¿Y para qué yo uso la aldosterona? Para regular el equilibrio entre agua y electrolitos. Ya hemos visto que la aldosterona tiene una muy importante función en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Entonces ahí ya hemos visto cómo funciona. Luego está la zona fascicular. Aquí va a producir glucocorticoides. ¿Como cuál? Como el tan conocido cortisol. Cortisol. El cortisol también es llamado muchas veces la hormona del estrés porque ayuda en la respuesta al estrés y también regula el metabolismo, pero más que nada funciona a nivel de estrés. Y luego tenemos la zona reticular. Aquí vamos a producir los andrógenos suprarrenales, o sea, andrógenos. ¿Y a qué me refiero con andrógenos? Van a ser los esteroides
sexuales. ¿Ok? Entonces ya con eso veríamos todas las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis, más específicamente a nivel de la adenohipófisis. Otra cosa que vamos a ver dentro de la adenohipófisis es que va a estar formada por diferentes tipos de células que van a ser las encargadas de producir ciertas hormonas. Este tipo de células se pueden clasificar en somatotropas, lactotropas, corticotropas, gonadotropas, tirotropas. Si se dan cuenta, por su mismo nombre, ya ustedes sacan qué hormona es la que sale de estas células, ¿verdad? Pero también vamos a poder clasificarlas en cuáles son acidófilas y cuáles son basófilas. En el caso de dentro de las acidófilas, nosotros tenemos a la somatotropa. Las somatotropas son la mayor proporción de células que vamos a encontrar en la adenohipófisis. Vamos a encontrarlas en un 50% en la adenohipófisis, o sea, son las más en mayor cantidad. ¿Y qué secretan? Secretan la hormona de crecimiento. Otra acidófila es la célula lactotropa, por el nombre lacto de lactosa, leche. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir prolactina. ¿Ok? Entonces va a ser, como les dije, la prolactina va a ayudarnos al desarrollo mamario. Luego tenemos a las células corticotropas, pero estas ya son basófilas. Claro, ya estamos en las basófilas y acá estamos con la corticotropa. Estas las vamos a encontrar en más o menos un 20% a nivel de la adenohipófisis y se va a encargar de producir lo que es la hormona adrenocorticotropa, tal como su nombre lo dice, ¿no? La ACTH. Y entonces estaba a estar involucrada en lo que es el control de diabetes. Como se acuerdan, les dije que a nivel claro, a nivel de la glándula adrenal vamos a producir lo que son los glucocorticoides, por ejemplo, el cortisol, por eso se refiere, o por eso se refiere a la ACTH. Luego, las células gonadotropas también producen la gonadotropinas. Ya vimos cuáles son las gonadotropinas. Tenemos a la luteinizante y a la folículo estimulante, que básicamente van a regular lo que es la función reproductiva. Función reproductiva. Ya, y acá se me pasó porque las tirotropas también son basófilas, deben estar en este grupo, y las tirotropas, como su nombre lo dice, secretan la hormona tiroestimulante, ¿ya? Y estas sí se encuentran en muy poco porcentaje, podríamos encontrarlo incluso en un 10% nada más dentro de la glándula hipófisis. Entonces, lo que va a pasar básicamente es que mi hipotálamo va a enviar señales a la hipófisis mediante hormonas liberadoras o inhibidoras y estas van a regular la producción a nivel de la adenohipófisis de ciertas hormonas, como las hormonas que ya hemos visto. Al mismo tiempo, o a su vez, estas hormonas producidas por la hipófisis van a actuar a nivel de los órganos para mantener el metabolismo, la reproducción y la respuesta al estrés, por ejemplo. Aquí también les coloco una imagen donde pueden ver más o menos cómo es que se ve una célula acidófila, una cromófoba que vamos a ver un poquito ahorita más adelante y una basófila. Ahora vamos a ver lo que son adenomas. Cuando nosotros hablamos de adenomas, tenemos dos tipos. Los adenomas funcionantes o funcionales y los no funcionantes o funcionales o no funcionales. Cuando hablamos de los funcionales, es que cualquiera de estos tipos de células que hemos mencionado anteriormente, lactotropas, somatotropas, corticotropas, etcétera, va a crecer descontroladamente. ¿Ok? Entonces, esto puede generar un tumor llamado adenoma funcionante. ¿Por qué? Porque estos tumores lo que van a hacer es que como están formados de células que producen hormonas, entonces, si yo aumento esta cantidad de células por mi tumor, voy a tener una cantidad excesiva de hormonas. Entonces, voy a tener un exceso de hormonas. Y esto, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar los síntomas relacionados según la hormona que se está elevando, ¿no? Según la hormona que va a constituir al tumor. Por ejemplo, si yo me pongo en el caso de un paciente que va a tener un tumor de células
lactotropas, por ejemplo, me va a producir mucha prolactina. Entonces, esto me puede generar o se puede manifestar en mi paciente como galactorrea. Es decir, en el caso de la mujer, por ejemplo, que va a empezar a botar leche o va a producir leche, va a secretar leche sin necesidad de estar embarazada. Y también pueden generar alteraciones menstruales, por ejemplo. Acá tenemos unos ejemplos, acá les coloqué este cuadrito para que veas, tenemos pueden ser somatotropos, pueden ser de origen lactotropo, tirotropo, corticotropo, y se aumenta pues la hormona en cuestión, ¿no? La hormona de crecimiento. Por otro lado, en los adenomas no funcionantes, lo que va a pasar es que van a ser tumores originarios o originados a nivel de la adenopófisis también, pero que no producen hormonas activas, ¿ok? Entonces, surgen del crecimiento descontrolado de células llamadas, y eso es lo que le dije que íbamos a ver en un ratito, es un exceso de células cromófobas. Ya no son basófilas, ya no son acidófilas, son cromófobas. ¿Y a qué me refiero yo con cromófobas? A estas células se les conoce como células desgastadas, porque tienen una incapacidad funcional. ¿Ok? Entonces, como tienen una incapacidad funcional, están como que inactivas. Entonces, esto genera que, por más que mi tumor crezca bastante, pero como es originario o, bueno, está constituido básicamente de células cromófobas, no van a secretar hormonas funcionales. O sea, estas hormonas que secretan van a estar como que inactivadas. Entonces, mi paciente no va a tener síntomas. Por eso es que, en este caso, este tipo se diagnostica tarde y paciente no tiene síntomas. En los funcionales sí tiene, por el exceso de las hormonas. Pero ¿cuál es lo peligroso o por qué me importa un adenoma no funcional? Puede que el paciente no tenga síntomas, pero, o sea, puede que no tenga síntomas porque no produce las hormonas, pero igual, lo malo de estos adenomas no funcionales es que tienen más capacidad de crecer. Entonces, estos crecen mucho. Y si yo, a nivel de la hipófisis, empiezo a tener un tumor que crece significativamente, puede llegar a comprimir estructuras importantes a nivel cerebral, como por ejemplo el nervio óptico, y darme ceguera, ¿no? Entonces, eso sería los adenomas. Ahora vamos ya de lleno a lo que es el hipopituitarismo. Esta va a ser una condición que se va a caracterizar porque voy a encontrar una disminución, por eso la palabra hipo o ausencia, de la síntesis que puede ser de una o de varias hormonas hipofisiarias producidas a nivel de la adenohipófisis. Entonces, como les digo, esto aquí puede ser parcial, que ahí vamos a ver afectación de una o varias hormonas, o puede ser una afectación total. En este caso, cuando es total, se le conoce como panhipopituitarismo. ¿Ok? Panhipopituitarismo. Entonces, en cuanto a su etiología, lo más importante es que puede ser de tipo adquirido o puede ser de tipo genético. El de tipo adquirido es el más frecuente. ¿Ok? Es el más frecuente y puede deberse a ciertas cosas. Acá tenemos que puede deberse a tumores hipofisiarios o a compresión tumoral. En el caso de los tumores hipofisiarios, esta es la primera causa o la causa más frecuente. O sea, causa más frecuente de que mi paciente desarrolle hipopituitarismo adquirido es porque tiene un tumor. Es lo primero que tengo que buscar en mi paciente. Entonces, y dentro de estos tumores, ¿cuáles son los más comunes? Pues los adenomas en caso de adultos
y el craneofaringioma en caso de niños. Y dentro de los adenomas, ¿cuál es el más frecuente? Los prolactinomas, que son adenomas de células lactotropas. No se olviden, las lactotropas producen la prolactina. Por eso tenemos prolactinomas. ¿Ok? Y con respecto a la compresión tumoral, lo que vamos a ver es que eh, por aumento de masa va a haber compresión por el tumor y esto va a poder también afectar a las hormonas, pero en un siguiente orden. O sea, no es que por compresión tumoral yo primero voy a ver la afectación de la ACTH o primero voy a ver la afectación de la folículo estimulante. No, tienen un orden. Primero se va a ir afectando la hormona de crecimiento, va a ser la primera en verse afectada. La primera. Luego se va a afectar lo que son las gonadotropinas, incluyendo la FSH y la LH. Luego se afecta la TSH, la tirotropina. Y por último se afecta la ACTH. Eso sí es importante, ténganlo muy en cuenta porque dice que viene en preguntas de examen. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál se afectaría primero? ¿Ok? Entonces, también hay otro caso que vendría a ser la segunda causa más frecuente, porque como les digo, la primera causa es el tumor hipoficiario. La segunda causa vendría a ser la apoplejía hipoficiaria. En este caso, un ejemplo es el síndrome de Sheehan, que es el que vamos a hablar más adelante. Entonces, esta es la segunda causa más común de que me dé un hipopituitarismo adquirido. En el caso del genético ya es bastante raro, no es muy común. Podemos encontrar anomalías a nivel del desarrollo craneofacial, por ejemplo, una hipoplasia de la hipófisis, o es más, una aplasia, ¿ya? ¿No? Entonces por eso no voy a estar produciendo bien por la hipoplasia, ¿no? Pero ya es más raro. Acá les coloqué esta imagencita, por ejemplo, acá el hipopituitarismo, menor secreción de una o más, o todas, si es total o es panhipopituitarismo, de la adenohipófisis pituitaria anterior, adenohipófisis. Estas van a verse afectadas, la ACTH, la TSH, la hormona de crecimiento, el luteinizante, folículo estimulante y la prolactina, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver más adelante es el síndrome de Sheehan. Entonces, ¿cuál es el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, por ejemplo? También se lo mencionan en su clase. Este va a ser un sistema que va a controlar las hormonas, pero estas hormonas van a ser las especializadas en regular las funciones reproductivas y endocrinas femeninas, ¿no? Va a ser compuesto por 5 niveles y cada uno va a tener un rol. Por ejemplo, empezamos con el nivel 1. El nivel 1 es el hipotálamo, ¿no? Es lo más arriba, el hipotálamo. Este hipotálamo, ¿qué va a hacer? Va a detectar cambios en los niveles hormonales. Ok, creo que siento que me falta hormona tiroidea, o sea, me falta la TSH. Ok, libero factores TRH para que estimulen a la hipófisis, ¿no? Ese sería un ejemplo. Entonces, detecta estos bajos niveles o altos niveles para hacer una retroalimentación positiva o retroalimentación negativa a través de las neuronas que son sensibles a estos niveles, en este caso, de los niveles de esteroides sexuales ováricos, ¿no? Como estamos acá en el eje hipotálamo hipófisis ovario, vamos a hablar de las hormonas esteroides sexuales. El segundo paso o el segundo nivel de este eje vendría a ser aquí, a nivel del área hipofisiotrófica. A nivel de esta región, lo que va a pasar es que las neuronas peptidérgicas van a producir hormonas, como por ejemplo la GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Okay? Entonces, a ese nivel se produce la GnRH. Ya en el tercer nivel, acá, ya en el tercer nivel, ¿qué es lo que va a pasar? Esto ya nos ubicamos a nivel de la adenohipófisis. En esta región, las neuronas peptidérgicas, como les dije, y las células gonadotropas, como por ejemplo la folículo estimulante y la luteinizante, lo que van a hacer es liberarse
¿ya? Por acción de la GNRH se van a liberar estas dos hormonas. Estas hormonas van a ser liberadas a nivel de la circulación portal para poder actuar al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Pues ya el cuarto nivel nos ubicamos a nivel del ovario, ¿ok? Cuando ya estamos en el ovario, por ejemplo, la folículo estimulante va a promover el desarrollo folicular. Y por otro lado, la luteinizante va a estimular la formación o la producción de hormonas ováricas, como por ejemplo el estrógeno y la progesterona. Ya el quinto nivel vendría a ser esto: el órgano diana o el útero. Entonces, estos ya son los órganos que van a ir más a la periferia, donde van a actuar las hormonas ováricas. Por ejemplo, en este caso, en el útero. Las hormonas ováricas son las que yo produje por la luteinizante, que son la progesterona y el estrógeno. Estos van a actuar directamente en el útero. No se olviden que en este eje la transmisión neuronal se da en los dos primeros niveles, o sea, entre el hipotálamo y la GNRH. Mientras que la transmisión de tipo hormonal ya van a ser en los últimos tres niveles, acá, desde la adenohipófisis hasta llegar al útero. Ahí hay pura transmisión hormonal. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de Sheehan? Que eso es lo que más nos importa en esta clase. Vamos a empezar con lo que es la anatomía de la hipófisis. La hipófisis va a estar ubicada ¿dónde? Yo les dije que va a estar ubicada en la silla turca del hueso esfenoides. ¿Ok? Entonces, va a tener forma ovalada y va a ser conocida también en muchas referencias bibliográficas como glándula madre. ¿Por qué? Porque va a regular a otras glándulas endocrinas. Aproximadamente su peso en hombres es de 500 miligramos. En mujeres podemos encontrarlo en 600 miligramos. Y en mujeres multíparas podemos encontrarlo más grande, hasta 700 miligramos. Ojo que el tamaño y el peso, estos de acá, puede aumentar en el caso de un embarazo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos va a interesar en la fisiopatología del síndrome de Sheehan. Este síndrome de Sheehan va a ser o va a ocurrir, como le puse acá, por un infarto de la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces va a haber un infarto a nivel de la adenohipófisis y va a estar provocado porque va a haber una interrupción del flujo sanguíneo hacia a esta glándula. Entonces, esto va a pasar luego de que vaya a haber una hemorragia postparto, pero ya una hemorragia severa. Entonces, la paciente está embarazada, da a luz, tiene una hemorragia postparto, que es bastante severa. Esto interrumpe el flujo, sobre todo el flujo a nivel de la glándula adenohipófisis, y genera un infarto a nivel de este lóbulo. Entonces, ¿cuáles son las tres teorías que tenemos que me pueden explicar cómo es que se desencadena este síndrome de Sheehan? Tenemos a la compresión vascular, ¿ok? Entonces, esto me dice que durante el embarazo, como les digo, la hipófisis va a aumentar en peso y tamaño. Entonces, este crecimiento puede comprimir ciertos vasos que van a irrigar a mi glándula y esto va a hacer que se vuelva más susceptible a la hipoperfusión, ¿no? Y a eso que le dé un infarto por la hipoxia. En casos de hemorragia postparto, esta disminución del flujo va a llevar a una situación de que la circulación colapsa totalmente y esto causa la muerte celular de la hipófisis, ¿ya? Entonces, por eso se puede desarrollar el síndrome de Sheehan. Otra teoría es que por trombosis. Nos dice que hay formación de trombos a nivel de los vasos de la hipófisis porque hay un daño en las células endoteliales. Y esto va a generar que hay una interrupción del flujo sanguíneo y cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo va a generar una necrosis de la glándula. Y por último, el vasoespasmo. Esto se plantea de que hay un vasoespasmo a nivel de los vasos de la glándula y vasoespasmo es la contracción de los vasos y esto puede contribuir al colapso circulatorio al nivel de la hipófisis, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias o complicaciones? En este caso, sobre todo la de hipófisis, hay que tener muy en cuenta que no tiene la capacidad de poder regenerarse luego de una necrosis. Entonces, esto genera que las células que ya se destruyeron van a ser reemplazadas y va a colocarse en su lugar tejido cicatrizal. Entonces, este tejido cicatrizal ya no va a poder funcionar de la misma forma, obviamente, que las células que han sido destruidas. Entonces, dependiendo de mi grado de necrosis, podemos decir que nuestro hipopituitarismo, en este caso, porque esto es hipopituitarismo, puede ser parcial, donde más o menos vemos una afectación del 25 al 50% de las glándulas, o total ya cuando hay una pérdida prácticamente del 90% de las células. Entonces, síndrome de Sheehan, no se olviden, es un ejemplo de hipopituitarismo. Y claro, ¿no? Porque les digo hipopituitarismo porque claramente si yo tengo un infarto a nivel de la adeno-hipófisis, o sea, y la adeno-hipófisis va a ser la encargada de producir la mayoría, casi todas las hormonas que tenemos, entonces voy a tener una baja nivel de las hormonas. ¿Y cuál va a ser la clínica? Acá tenemos una clínica muy específica, básicamente. Les he colocado una triada, que es lo más característico del síndrome de Sheehan, 1, 2 y 3. En este caso, la clínica también lo separan por consecuencias inmediatas, consecuencias posteriores y consecuencias tardías. Por ejemplo, en las consecuencias inmediatas, lo que nosotros tenemos es que mi paciente o cómo vamos a identificar a una mujer al toque para poder ver si es que sí o que puede ser un síndrome de Sheehan. Es porque hay una incapacidad de la mujer para dar de lactar porque ha perdido las células productoras de prolactina. O sea, ustedes saben que cuando una mujer está embarazada empieza la producción de leche y entonces si luego de dar a luz no le puede dar leche al bebé, podríamos sospechar, ¿no? Entonces, ausencia de lactancia es uno de los casos inmediatos o uno de la clínica inmediata en un síndrome de Sheehan. Una clínica posterior es que mi paciente puede tener una clínica gineco-obstétrica, puede tener amenorrea, que no le viene la menstruación, o oligomenorrea, que le viene muy poco. Entonces, en casos severos, las mujeres incluso pueden llegar a no volver a menstruar nunca más, ni tampoco volver a tener hijos. Y ya tardías, ¿qué es lo que vamos a ver? Tardías es que este hipopituitarismo puede progresar y convertirse en un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque si yo en mi hipófisis, en la de mi hipófisis, voy a producir lo que es la TSH y la TSH va a estimular a mi tiroides para que produzca, para que produzca lo que es la T4. Si yo tengo necrosis de la adenohipófisis, chau, chau TSH, y como es como una cadena, chau tiroides, chau T4. O sea, T4 vamos a encontrarla disminuida, no va a poder producirse en cantidades suficientes. Si yo tengo mi T4, ¿ok? Y yo necesito la T4 para convertirse en T3 también, que es la funcional, pero tampoco, si no tengo T4, tampoco tengo T3. Entonces, si yo no tengo ni T4 ni T3, las tengo disminuidas. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Un hipotiroidismo, con bajas hormonas tiroideas, secundario, porque es secundario al síndrome de Sheehan, o secundario a un hipopituitarismo. Otra cosa es que también podemos desarrollar una insuficiencia adrenal también de tipo secundaria. Esto se da porque también va a haber ausencia de la ACTH. Va a estar baja la ACTH. Entonces, si la ACTH va a estar baja, voy a tener el cortisol bajo.
Y esto me va a generar la insuficiencia adrenal. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando con el laboratorio del paciente. ¿Qué es lo que voy a encontrar yo en mi paciente? Niveles bajos de hormonas adenohipoficiarias, obviamente. ¿Cuáles serán estas hormonas? La folículo estimulante, la luteinizante, o sea, las gonadotropinas, la ACTH, la TSH y la hormona de crecimiento. También voy a tener bajas las hormonas dependientes de la pituitaria, como por ejemplo los estrógenos, la progesterona, claro, porque estos de acá, el estrógeno y la progesterona dependían de la luteinizante, ¿se acuerdan? En los niveles que les expliqué, ahí sale. También vamos a tener bajo el cortisol. Cortisol es de aquí, de la ACTH. Vamos a tener bajo la tiroxina, la triiodotironina. Estos son por la TSH. Y también vamos a tener pues baja la hormona de crecimiento, ¿no? ¿Cuál va a ser la imagenología que vamos a encontrar nosotros a nivel de una tomografía? Lo que vamos a encontrar es una silla turca vacía. Eso es lo característico. Y esta imagen va a aparecer unos meses después del evento inicial, ¿ok? Y su tratamiento, acá les coloqué, por si acaso les preguntan, se va a basar en el reemplazo hormonal para poder restaurar las funciones endocrinas de mi paciente. Como por ejemplo, lo primero o la primera línea, vamos a colocar acá, primera línea, es utilizar glucocorticoides, específicamente a la hidrocortisona. ¿Ok? Ese es su primer paso, primera línea frente a un paciente con síndrome de Sjögren. Entonces, ahora vamos a pasar con lo que es la tiroides. ¿Ok? La tiroides básicamente, ya vimos esta parte de acá. Ya vimos la parte del hipotálamo, la parte de la hipófisis, y les dije que el hipotálamo produce la TRH. Esta TRH estimula a mi hipófisis para que produzca TSH. ¿Ok? Luego, esta TSH, ¿dónde actúa? A nivel de la tiroides. ¿Para qué? Para que esta tiroides produzca T4 y esta T4 se va a convertir en T3 activada. Y lo mismo, si encontramos T3, T4 en exceso, va a haber una retroalimentación que va a decirle a mi hipotálamo, oye, ya no envíes más factor liberador, ya hay suficiente T3 y T4. O también, si encontramos poco T3 y T4, va a enviar una información también al hipotálamo diciendo produce más TRH porque hay poco T3 y T4. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, la hormona tiroidea activa o activada va a ser la T3, eso no se olviden. Mientras que en la glándula tiroides se va a producir principalmente a la T4. ¿Ya? Esto es lo que va a producir en un 90%. Esta T4 lo que va a hacer es convertirse en la T3 a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, esto significa que la T3 es la encargada de las acciones, básicamente, de las hormonas. Entonces, todas las acciones que sean a nivel del cuerpo dependen de la T3, no de la T4. Sí, no se olviden. ¿Y cuáles son algunas acciones específicas que puede tener nuestras hormonas tiroideas? No solamente funciona a nivel de la tiroides para que tengamos hipo o hipertiroidismo o eutiroidismo, ¿no? Sino que actúan a nivel de todo el cuerpo. A nivel del sistema nervioso, acá podemos ver que se encarga del desarrollo, de la maduración, eh, especialmente durante el periodo fetal y en los primeros años de vida. Ahí es muy importante la tiroides. Entonces, si es que yo tengo deficiencia de tiroides, de hormonas tiroideas en esta etapa, puedo causar en mi bebé un daño permanente en su desarrollo neurológico. En el caso de la hipófisis, voy a estimular la secreción de la hormona de crecimiento y voy a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la TSH.
¿Ok? De ahí, a nivel del hueso, por ejemplo, también vamos a ver lo que es la diferenciación de los osteoblastos. También participa en la formación y la reabsorción ósea. Por ejemplo, una deficiencia de hormonas tiroideas me puede generar en mi paciente una talla baja. En el caso de un niño, no se va a desarrollar bien. En el metabolismo hepático va a aumentar la producción de glucosa, va a aumentar la lipogénesis, o sea, la producción de lípidos, va a aumentar también la conversión de colesterol, va a estimular la síntesis de proteínas. A nivel de tejido graso, a nivel de los músculos, en el tejido graso sí favorece la lipólisis y la captación de glucosa, pero a nivel del músculo esquelético va a favorecer la termogénesis. Por eso acá tenemos que favorece la temperatura corporal. Ujú. Y también utiliza a la glucosa como método o como fuente de energía. Ok, aquí, enfermedad tiroidea autoinmune. Aquí vamos a ver que esto también a veces las van a encontrar como ETA, esta enfermedad tiroidea autoinmune. Va a ser un trastorno en el cual nuestro sistema inmunológico va a atacar directamente a nuestra glándula tiroides. Y esto puede generar hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Cuáles son los factores que se relacionan con la ETA? Esta ETA puede ser multifactorial y tiene factores, como acá dice, genéticos, factores endógenos, o sea, del mismo cuerpo, o factores ambientales. Cuando hablamos de factores genéticos, podemos mencionar los siguientes. Tenemos a las mutaciones en el HLA-DR, mutaciones con la tiroglobulina, mutaciones en el receptor de la TSH. Entonces, estas mutaciones van a aumentar la susceptibilidad a que yo tenga una enfermedad tiroidea autoinmune. Algunos factores ambientales, como tener una dieta rica en yodo, o sea, comer mucha sal, también tener infecciones, fumar también me puede generar un daño a nivel de las células. Y el estrés también, un importante factor. Y en cuanto al factor endógeno más común o más prevalente es el envejecimiento. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las formas clínicas? Yo voy a tener, como vemos acá, una enfermedad y acá otra. Vamos a tener a la tiroiditis de Hashimoto, la de acá. Tiroiditis de Hashimoto. Es la principal causa de que yo pueda desarrollar un hipotiroidismo primario o subclínico. Por otro lado, la enfermedad de Graves es la forma más común de un hipertiroidismo. ¿Ok? No se olviden. Graves, hiper. Hashimoto, hipo. Esto sí es básico, básico. ¿Y cuáles son los mecanismos inmunológicos en la ETA? Pues aquí el sistema inmune va a producir anticuerpos contra autoantígenos específicos de la tiroides. Esto va a generar que a nivel de la tiroides haga daño y haya inflamación. ¿Y cuáles son los principales autoantígenos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la TPO, a la tiroglobulina y a la TSHR, o sea, al receptor de la TSH. Entonces, estas alteraciones pueden generar las presentaciones de hipo o hipertiroidismo, según el receptor que va a estar afectado. ¿Ya? Eh, También podemos hablar entonces de que un hipertiroidismo inicial, o sea, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, algo que empieza con hipertiroidismo inicial, puede pasar o puede progresar a un hipotiroidismo espontáneamente o después de un tratamiento farmacológico o quirúrgico. En el caso de, ya vamos a entrar más que nada al hipotiroidismo y al hipertiroidismo y cuáles son sus presentaciones más clásicas. En este caso, el hipotiroidismo autoinmune o también, pues el ejemplo más clásico es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber apoptosis de tirocitos. O sea, mis células de la tiroides van a dañarse, van a tener un daño celular y van a morir. Por eso, por medio de la apoptosis. Entonces, este daño celular
va a generar una disminución en la producción de hormonas tiroideas. Por eso es que vamos a disminuir las hormonas tiroideas y esta disminución me va a generar un hipotiroidismo. Otro factor también que mencionan es que también podemos encontrar lo que son anticuerpos inhibidores de la TSH. ¿Ok? Entonces también se va a inhibir la TSH, entonces va a estimular o va a interferir en la estimulación normal de la tiroides para producir la TSH. Entonces, si no produce TSH, pues que le sigue la formación y la producción de hormonas tiroideas. Entonces vamos a obtener hormonas tiroideas disminuidas. En el hipertiroidismo o Graves-Basedow va a ser la forma más común también. En esta enfermedad vamos a encontrar las células CD4. Van a activar células autorreactivas que van a producir anticuerpos estimuladores contra la tiroides, como por ejemplo el antirreceptor de TSH. Este anticuerpo va a promover que haya más producción, o sea, una sobreproducción de hormonas tiroideas. Por eso me voy al hipertiroidismo. ¿Ok? De ahí también hay otra cosa que mencionan que es de la biosíntesis de estas hormonas, cómo es que yo produzco estas hormonas y básicamente la biosíntesis se debe a la captación de yodo a nivel de los tirocitos. ¿Ok? Y que esta captación va a estar mediada por el Syn-Porter sodio-yodo o también conocido como NIS. ¿Y cuáles son los autoanticuerpos? Los autoanticuerpos en enfermedades tiroideas autoinmunes son estos. Tenemos a la anti-TPO, anti-TG o antitiroglobulina y la anti-TSHR o anticuerpos contra el receptor TSH. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlos acá. Tenemos a la TPO, tenemos a la anti-TG y a la anti-TSH receptor. Cuando hablamos de la anti-TPO o antiperoxidasa tiroidea, ¿qué va a ser lo importante? Lo importante es que este es un marcador más específico de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Acá está. Encontramos anti-TPO en un 90% de los casos. Así que si yo encuentro un anticuerpo, un autoanticuerpo y es el anti-TPO, más digo, ok, me huele a tiroiditis de Hashimoto. Esta antiperoxidasa tiroidea son citotóxicos y van a dañar directamente a la tiroides. Por eso es que vamos a tener una hipoproducción de hormonas tiroideas y se asocia mucho al desarrollo de bocio. ¿Ok? Bocio. Bocio es cuando la glándula crece y se nota, o sea, sale por acá en el cuello. En cuanto a la antitiroglobulina, más o menos lo vamos a encontrar en el 50% en tiroiditis de Hashimoto, pero también vamos a encontrarla en un 20-30%, vamos a ponerle 25% a nivel de la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Ok? Y por último, con respecto al anti-TSHR, tenemos dos tipos. Tenemos a la TSAC y a la TBAC. La primera, el TSAC, es el anticuerpo estimulante de la tiroides. Por eso es la S de estimulante. ¿Ya? Esto lo voy a ver más que nada en la enfermedad de Graves. Porque va a causar hipertiroidismo. En el caso de la TBAC, que es el anticuerpo bloqueador, por eso es la B de bloqueador del receptor TSHR. Esto lo voy a ver en caso de una tiroiditis atrófica. Acá, tiroiditis atrófica. En este caso, ni Graves ni Hashimoto es una tiroiditis atrófica. Pero, por ejemplo, lo vemos ahí. Luego pasamos a lo que es el hipertiroidismo
ya más que nada a sus síntomas, qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, el hipertiroidismo se va a caracterizar, como ya les dije, básicamente del aumento de la función de la glándula tiroides. Esto va a generar que haya una hipersecreción de las hormonas tiroideas T4 y T3. T4 es tiroxina, T3 triiodotironina. Por otro lado, la tirotoxicosis, también no se olviden este nombre, es un exceso también de hormonas tiroideas circulantes en el organismo, pero independientemente de su orden. O sea, no necesariamente es porque la glándula está produciendo más hormonas, ¿ok? Entonces, tirotoxicosis es cuando hay exceso, pero que no necesariamente viene a nivel glandular por aumento de la función de la glándula. Las causas de este hipertiroidismo puede ser bocio tóxico multinodular, adenoma tóxico, hipertiroidismo inducido por yodo. Por ejemplo, en el caso del bocio tóxico multinodular, vamos a tener el crecimiento de múltiples nódulos. Nódulos acá a nivel de la tiroides van a ser varios nódulos que van a ser nódulos funcionales. Entonces, en este caso, como el exceso de hormonas viene por estos nódulos, sería una tirotoxicosis. Aquí no se le llamaría hipertiroidismo, se le llamaría tirotoxicosis, porque el origen no es a nivel de la glándula, sino a nivel de los nódulos que están produciendo estas hormonas tiroideas. Adenoma tóxico, lo mismo, sino que acá ya no es un multinodular, sino es un único nódulo que va a estar hiperfuncionante, entonces también tirotoxicosis. En el caso del hipertiroidismo inducido por yodo, también va a haber un exceso de yodo en la dieta, esto es por dieta, entonces también tirotoxicosis. Y así, y así. Resistencia hipoficiaria, adenoma hipoficiario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo identifico a mi paciente con hipertiroidismo? Fácil. Voy a ver a mi paciente que tiene a nivel cardiovascular, por ejemplo, aquí. Mi paciente va a tener taquicardia, puede tener arritmias, puede tener hipertensión, ¿ok? Puede tener palpitaciones. Puede llegar incluso, he visto casos que el paciente puede tener incluso hasta una fibrilación auricular, una FA. A nivel respiratorio, mi paciente puede tener un aumento de la frecuencia respiratoria, una disnea de esfuerzo, etc. A nivel gastro, el paciente va a tener aumento de apetito, más deposiciones, va más al baño y elevación de transaminasas. Esto, transaminasas. Esto sí he visto que lo preguntan también, así que tenganlo en consideración. Transaminasas, diarrea, aumenta su metabolismo, va a hacer más deposiciones al día, diarreas y más apetito. Por otro lado, a nivel óseo, a ver, vamos a ver acá. A nivel óseo, lo que vamos a encontrar es osteoporosis, por ejemplo, hipercalcemia, hipercalciuria. A nivel de las gónadas, vamos a encontrar a un paciente em, que va a estar infértil, puede ser, puede disminuir su fertilidad, puede tener amenorrea en caso de mujeres o en caso de hombres puede tener ginecomastia, que le crecen los pechos. A nivel neuromuscular, el paciente puede estar hiperreactivo, hiperreflexia, nerviosismo, ansiedad. Acá está. Nerviosismo, insomnio, irritabilidad. A nivel cutáneo, va a estar sudando y va a estar caliente. Entonces, por eso a nivel metabólico, se dice que estos pacientes tienen una intolerancia a lo que es el calor. ¿Ok? Vamos a poner acá intolerancia al calor. Y va a tener una pérdida de peso.
A ver, ¿qué otra cosa? Aquí también, por si acaso, va a tener el colesterol. Va a tener el colesterol disminuido. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Este paciente también va a tener bocio. Va a sentir como un bulto acá en el cuello. Y lo más característico, es así, un sí o sí que les va a venir, es esto. No parece histérico. Ok, esto acá. ¿Qué es esto? Exoftalmos. ¿Ok? Básicamente lo que yo les he subrayado es lo más característico. Si se dan cuenta, yo les digo hiper, y si se dan cuenta, todo está aumentado o tirando como para la excitabilidad. Por ejemplo, mi paciente va a estar nervioso, va a estar así de que quiere hacer algo, va a estar irritable, va a tener insomnio, no puede descansar, no puede relajarse, todo está activado. Va a empezar a perder peso porque su metabolismo se va a activar. Entonces el paciente va a perder peso. Va a tener exoftalmos, o sea, los ojos van a estar salidos. Va a ser muy claro. Si buscan en internet, ustedes van a ver una persona con los ojos súper salidos. Entonces es muy claro de ver. Taquicardia, también el corazón va a estar aumentado, va a tener arritmias, puede tener una fibrilación auricular incluso por la velocidad, por la frecuencia. El paciente va a tener más hambre. Yo les dije que sí, va a tener un metabolismo alterado o un metabolismo acelerado. Entonces, como va a metabolizar rápido las comidas, va a tener hambre, 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 hambre. Va a tener diarrea porque va a metabolizar muy rápido las comidas, entonces va a tener diarrea, va a ir más veces al baño, va a estar caliente. Como estás activo, yo lo relaciono así, como que estoy muy activo, empiezo a sudar porque empiezo a estar como que ansioso. Entonces, por eso tengo intolerancia al calor, porque estoy sudando. Efectivamente, el paciente lo vas a encontrar con la piel sudorosa, va a estar caliente y no va a tolerar el calor, va a tener mucho calor. ¿Ok? Eso es lo característico que ustedes van a ver en el hospital a un paciente con hipertiroidismo, sobre todo con Graves' Bassett. Y ya por último, sí, ya lo último es el hipotiroidismo, en este caso el de Hashimoto. Acá vamos a ver una reducción de las hormonas tiroideas T3 y T4 a nivel del plasma y puede ser un tipo de la tiroiditis que es de tipo subclínica, ¿ok? Puede ser subclínico también. En este caso, cuando es subclínico, mi paciente es asintomático, ¿ok? O también puede ser que el paciente tenga síntomas de diversa gravedad, que pueden llevar incluso a un coma mixedematoso y el paciente puede fallecer. En el caso del hipotiroidismo subclínico, el diagnóstico lo voy a hacer con laboratorio. ¿Y qué voy a encontrar en el laboratorio? Voy a encontrar un TSH elevada, pero con T3 y T4 normales. ¿Ya? Esto es importante. Le pueden preguntar. Subclínico, TSH aumentada y T3 y T4 normales. ¿Ok? Como encuentro la T3 y T4 normales, por eso no tengo los síntomas claros de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, como no los tengo disminuidos, puede ser que mi paciente no tenga muchos síntomas. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? La primera causa de un hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, es la más común. Se trata de que aquí hay una inflamación crónica autoinmune de las glándulas tiroideas y puede ser esporádica o puede ser incluso postparto. O sea, una mujer también postparto le puede dar un hipotiroidismo de tipo Hashimoto. Otra causa es una causa iatrogénica. En este caso puede ser por ablación. Ablación es de tiroidectomía total, o sea que por una cirugía yo le tengo que quitar, pues, no sé, por ejemplo, cáncer, tengo que quitarle todas las tiroides.
Obviamente, si yo no tengo tiroides, no tengo quien produzca mis hormonas tiroideas, entonces el paciente va a tener que tomar hormonas tiroideas de forma ya exógena, ¿no? Pero igual se vuelve hipotiroideo por causa iatrogénica. Otro caso es también por el tratamiento con yodo radioactivo. También esto puede generar también que haya una baja producción de hormonas tiroideas. Algunos fármacos, por ejemplo la amiodarona, el litio, el bocio endémico. Hay regiones donde tanto el suelo como la dieta de las personas no tienen mucho yodo, entonces esto me puede dar bocio endémico. Y por último, la tiroiditis subaguda de Kervine. Este es un tipo de inflamación tiroidea que va a evolucionar, ¿no? No tiene un solo estado. Empieza tu paciente con un hipertiroidismo transitorio. Se empieza a tener los síntomas del hipertiroideo que hemos visto anterior, pero de forma transitoria. Luego pasa a estar eutiroideo, o sea, anormal. Ni hiper ni hipo. Eutiroideo. Y luego pasa al hipotiroidismo, que mayormente en este caso no va a ser permanente, ¿no? El paciente no va a quedar como hipotiroideo. Normalmente vuelve al estado de eutiroideo. Y ya para terminar, ¿cuáles son las manifestaciones más claras en mi paciente con hipotiroidismo? En el hiper todo era acelerado, rápido, con calores. En cambio aquí es lo opuesto. Mi paciente va a estar fatigado, cansado, va a aumentar de peso, ¿ok? Y va a tener intolerancia al frío. Va a estar somnoliento, va a tener movimientos lentos, torpes. Ya no va a tener una piel húmeda, va a tener su piel seca, sequedad cutánea. También va a tener a nivel digestivo o a nivel de la boca, podríamos encontrar también lo que es, flechita. Podemos encontrar macroglosia, que es la lengua grande, lengua aumentada de tamaño. A nivel de colesterol vamos a tener colesterol alto, recuerdan, el hipertiroidismo el colesterol va a estar bajo. Vamos a tener pérdida de cabello, se le empieza a caer el cabello a mi paciente. A nivel del ritmo cardíaco va a ser ritmo cardíaco lento, o ya sabemos que se le llama bradicardia. Ok, bradicardia. A nivel del estómago ya no vamos a tener diarreas, sino vamos a tener lo opuesto, el estreñimiento. Y también a nivel de la sangre vamos a encontrar transaminasas elevadas. Es más, hasta podemos encontrar anemia. Anemia normocítica. Lo peligroso es que este paciente puede generar un mixedema, un coma mixedematoso, que es básicamente un edema característico en estos pacientes con hipotiroidismo o de Hashimoto. Y esto me puede generar incluso un derrame pleural, ¿no? Pero ya creo que es bastante fácil cómo identificar a un paciente hipotiroideo con un hipertiroideo, ¿ok? Con los síntomas simplemente ya ustedes lo sacan y ya saben qué es lo que involucra. Ya para terminar, entonces vamos a ver lo que son las preguntas que les he preparado. Entonces, tenemos acá cuatro preguntas. ¿Ok? La pregunta uno, todas estas preguntas son directas, básicamente. ¿Cuál de las siguientes hormonas es producida en la adenohipófisis? ¿Ok? Nosotros tenemos que recordar que la vasopresina y la oxitocina eran producidos ¿por quién? Por el hipotálamo y guardados o almacenados en la neurohipófisis. Entonces, tenemos a la tiroxina, también que quizás nos confunde la tiroxina, ¿no? Pero la tiroxina, ¿cuál es? La T4. Esta no es producida a nivel de la hipófisis. Esta es producida a nivel ya de la tiroides. ¿Ok? Entonces, la única que nos queda que es producida a nivel de la adenohipófisis es esta.
La hormona de crecimiento, la GH. Siguiente pregunta. ¿Qué imagen característica puede observarse en un estudio de resonancia magnética en pacientes con un síndrome de Sheehan luego o ya meses después de su evento? ¿Aumento de la hipófisis? No. ¿No vamos a encontrar neurohipófisis? No, no tiene nada que ver. ¿Hipertrofia, encima crecimiento de la adenopófisis? No, tampoco. Entonces lo que vamos a encontrar, yo les dije ahí, está clarito, una silla turca vacía. Estas respuestas son directas, ¿no? ¿Cómo veo un síndrome de Sheehan luego del evento? Silla turca vacía. Tercera pregunta, ¿cuál es el tratamiento inicial más importante para un paciente con síndrome de Sheehan? Pues no, levotiroxina no es para las hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces no, levotiroxina es para la tiroides. Reemplazo hormonal con estrógenos y progestágenos. Sí voy a utilizar estos, pero ya más adelante, como complementos en este paciente, ¿no? Porque yo les dije que el síndrome de Sheehan también va a tener fallas en lo que es la amenorrea, oligorrea. Entonces, incluso puede llegar a la infertilidad o a nunca más concebir. Entonces, también por eso podríamos utilizar un reemplazo hormonal, ¿no? Pero no es el principal, no es el tratamiento inicial. Administrar hormona de crecimiento. No, acá no. Entonces, en realidad, el tratamiento inicial para un paciente con síndrome de Sheehan es glucocorticoides, ¿se acuerdan? Yo les dije. ¿Y cuál? Un glucocorticoide, la hidrocortisona, que más adelante el paciente lo puede cambiar por una prednisona, pero bueno, el tratamiento inicial es glucocorticoides de tipo hidrocortisona. Y por último, ¿qué manifestación clínica es muy frecuente cuando vemos un paciente con hipotiroidismo? A ver, en un paciente con hipotiroidismo, lo que voy a encontrar aquí, a ver, va a ser, ¿se acuerdan? Hipotiroidismo era todo para abajo, ¿no? En este caso, lo más característico de este paciente es que aumentaba de peso y tenía intolerancia al frío. Eso es lo más característico. Por otro lado, en el hipertiroidismo, como para que recuerden, mi paciente característico es un paciente flaquito y con calor, mientras que el hipotiroidismo es un paciente gordito con frío, ¿ya? Y así no se lo van a olvidar. ¿Ok? Esas serían todas las preguntas que les preparé para hoy. Estas son las referencias bibliográficas. Entonces, ya con eso terminaríamos. Voy mandando el post-test. Y listo, eso sería todo, chicos. Voy a dejar de grabar.